Muy buenos días, mi nombre es María Elena Chambi, soy parte de la coordinadora de las obras sociales de la Diócesis del Alto. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una temática verdaderamente importante: prevención de la violencia. Como ya habíamos hablado en el video anterior, la violencia es la utilización de la fuerza física o cualquier tipo de poder para agredir a una persona o a una comunidad. Este tipo de agresión puede ser de forma física, psicológica y habíamos mencionado algunos otros tipos de violencia también. Sin embargo, algo que deberíamos considerar y pensar más a profundidad es por qué existe y se produce la violencia. A partir de la influencia de muchos medios de comunicación, películas y juegos, e incluso de una convivencia misma, hemos normalizado las conductas violentas. Además, el nivel educativo también hace mucho. Como ya dijimos anteriormente, el ignorar de la existencia de los derechos de uno mismo y de otras personas produce que las personas puedan transgredir las normas incluso para realizar conductas violentas que a veces ni siquiera son conscientes de que lo están haciendo. Y finalmente, la falta de control emocional. Muchas veces somos nosotros víctimas de nuestras propias emociones al no saber gestionarlas, comprenderlas y muchas veces ni siquiera conocerlas. La forma en la que nosotros reaccionamos ante diferentes situaciones nos va a decir mucho de nuestra madurez emocional. Vamos a diferenciar tres tipos de personas en el momento de poder enfrentar estas situaciones. Número 1, la persona agresiva. Este tipo de persona tiende a ser un poco invasiva, es decir, no respeta los derechos y los espacios de otras personas. Además, no las escucha y puede recibir negativamente las críticas de otras personas. Además, reacciona de forma impulsiva. Tipo número 2, persona pasiva. Este tipo de persona es un poco retraída, huye de las problemáticas, no le gusta enfrentarse a las personas y generalmente pasa desapercibido porque no le gusta llamar la atención. Reprime mucho sus emociones. Como no le gusta enfrentarse a las personas ni tener ninguna discusión, puede que haya situaciones que le molestan, pero prefiere reprimir esas emociones y quedarse con ellas. Y finalmente, tipo de persona número 3, la persona asertiva. Esta persona comprende sus emociones, habla y expresa lo que siente y lo que piensa, pero también respeta cómo piensan y sienten otras personas. Recibe las críticas de forma positiva y las considera una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Controla y gestiona sus emociones. Sé que muchas veces hemos estado en situaciones tan difíciles en las que no sabemos cómo controlar nuestras emociones y muchas veces nos dejamos llevar por ellas. La capacidad de poder comprender, reconocer y gestionar nuestras emociones se llama inteligencia emocional y todas las personas tenemos esta capacidad. Pero antes de comprender qué es la inteligencia emocional, tenemos que entender qué son las emociones. Las emociones son muy subjetivas, es decir, que es algo que cada una de las personas tiene y es diferente a las demás. Estas emociones son reacciones a estímulos externos que pueden ser producidos muchas veces por otras personas, por las situaciones, por el contexto y a veces también son internos. Muchas veces son las situaciones propias que nos hacen producir estas emociones. Estas emociones pueden producir un estado de bienestar con nosotros mismos y esto también lo reflejamos con las personas o puede producir malestar. Y no solamente con nosotros, sino también lo expresamos con las demás personas. Vamos a diferenciar 6 tipos de emociones que son denominadas emociones primarias, porque son las emociones con las que nacemos. Estas son alegría, tristeza, desagrado, enfado, sorpresa y el miedo. Y no es casualidad que hayamos nacido con estas 6 emociones. El objetivo de estas emociones es el que podamos sobrevivir. Nos ayudan a nuestra sobrevivencia. Ahora, existen las emociones secundarias, que son una combinación de estas 6
emociones primarias. Una vez que nosotros podamos comprender nuestras emociones, reconocerlas para poder gestionarlas en el momento adecuado y tener control de estas emociones y no dejarnos controlar por ellas, vamos a pasar al siguiente nivel, que es el poder reconocer las emociones de otras personas. Y lo que nos va a permitir esto es la capacidad de empatía. Cuando llegamos a comprender cómo me siento y cómo me hacen sentir las acciones de otras personas y cómo puedo llegar a hacer sentir a otras personas de acuerdo a las palabras y acciones que yo tengo, vamos a desarrollar la tolerancia. Bien, y con este pequeño mensaje te invitamos a que tú puedas reflexionar de qué manera estás actuando ante las diferentes situaciones. ¿Estás tomando un papel agresivo, pasivo o estás siendo asertivo ante estas situaciones? Una vez más te recomendamos que puedas darte un tiempo para poder construir una mejor inteligencia emocional y hacerle frente a la violencia. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente oportunidad.